que he soñado con su risa. Pues curiosamente en un país que, como el nuestro, presume de cuidar a sus mayores, nos llevamos... Y de familiares. Sí, y de familiares, y de incluso haber vivido en las casas con los abuelos y haberlos tenido en casa. Y yo creo que, Silvia, todos más o menos o conocemos o recordamos momentos de nuestras vidas en los que los abuelos hayan formado parte del núcleo familiar. Hay que decirlo, algo bastante habitual. Pues digo que curiosamente, a pesar de ser un país que podríamos haber en algún momento de nuestra vida presumido de ello, hoy día son muchísimos los ancianos que pasan ratos de soledad tremendamente largos y que incluso se extienden a fechas como estas, en las que antes lo decíamos. Nos centramos quizá demasiado en los niños y no nos damos cuenta de que hay mucho abuelo que no tiene nadie para comer con ellos en Navidad o para cenar con ellos en Nochebuena, para tomar las uvas, o que no reciben regalos de Reyes. Totalmente. Aparte, las cifras son alarmantes. Estamos hablando de 1,7 millones de hogares formados por una persona sola mayor de 65 años, que tampoco estamos diciendo que sean abuelitos de 80 ni de 90, o sea, gente que todavía tiene que enseñar tanto de la vida, que eso es a lo que yo creo que nos tendríamos que centrar, ¿no? El por qué rechazamos ya a partir de una determinada edad a estas determinadas personas que realmente tienen que ser nuestros referentes. Pero si hacemos un poco de historia, que yo creo que esto es bueno, si nos vamos a Roma, en Roma el pater era el venerado, era el que todo el mundo quería pues tener a su alrededor para poder nutrirse de conocimientos, y de ahí viene el Senado, porque era ese consejo de ancianos donde ellos daban pues sus conocimientos. En cambio, por ejemplo, en Grecia es curioso, indagando sobre esto, decía Hipócrates que a partir de una determinada edad al anciano se le hacía una buena fiesta y luego se le despeñaba, porque ya para qué meterte en una enfermedad en la que no vas a salir mucho con vida, ¿no? Siempre ha habido una dicotomía entre lo que es la veneración de la vejez y, por el contrario, el considerar que hay que aislarlos y que eso no sirve. Esto yo creo que se acrecienta muchísimo, Isabel, desde hace pues eso, unos 50 años o menos quizá, en el que lo joven es lo que vale, lo bello es lo que vale, lo nuevo es lo que vale, y en cambio lo que realmente es la sabiduría, la sapiencia, no sé, de valores, exactamente, los valores es lo que no vale. Pero tú has dado en el clavo en algo. Estás hablando de gente que con 60 años, incluso todos creo que conocemos algún caso de personas que con 58 años se han prejubilado. La media de edad en el caso de las mujeres supera los 80 y pico años, en el caso de los varones es un poco menos, pero estamos hablando de una etapa muy larga de la vida. Es muy larga, prácticamente 20 y años. Muy válida, pero son 20 y pico años en los cuales te puedes quedar absolutamente descolgado cuando tampoco tendría por qué ser así. Y estorban, ese es el problema. Tenemos esta mañana, Isabel, al presidente de la Sociedad Española de Geriatría y de Gerontología, que es José Antonio López Trigo. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes y con los oyentes de esta radio. Felices fiestas, Antonio, José. además es geriatra, Gracias, hay que decirlo. Geriatría, que es una especialidad, José Antonio, que yo creo que no vemos habitualmente en los centros de salud, pero que debería, y esto ya es una opinión personal, extenderse algo más. Al igual que los niños disfrutan de un pediatra, los centros deberían disponer siempre de su geriatra, ahora que además cada vez hay más mayores. Yo pienso que sí. Desgraciadamente no es así. Como muy bien dice, hay poca implantación de la geriatría. En la medicina comunitaria prácticamente no existe, salvo pues aquellos geriatras que ejercen de forma privada, pero no en centros de salud. Que pensamos desde la Sociedad Española de Geriatría, siempre defendemos que debiera haber al menos un geriatra consultor, porque también sostenemos que una persona, por el hecho de ser mayor, posiblemente no deba estar en manos de un geriatra, simplemente por ese hecho. Porque la geriatría se ocupa más bien de los ancianos, los que denominamos ancianos frágiles, ancianos de riesgo, que son pues ancianos que acumulan enfermedades, que toman muchos fármacos, que tienen algún problema social, que tienen algún problema familiar, y afortunadamente no son la mayoría de los mayores, pero sí son cualitativamente y cuantitativamente importantísimos. Y como vamos hacia un hecho innegable, que es un logro social maravilloso, que es el envejecimiento poblacional, pues hombre, quizás debiéramos prestar un poco más de atención, no solo en el ámbito hospitalario, que sí está la geriatría extendida prácticamente por todas las comunidades del Estado español, excepto País Vasco y Andalucía, pero quedamos cojos porque estamos atendiendo al 18% de la población mayor, y no supone un 18% de los recursos sanitarios la geriatría. En
ese sentido sí creemos que debiera haber, bueno, pues quizás algo más de conexión entre niveles. El geriatra puede apoyar muy bien al médico de atención primaria, al médico de cabecera, puede apoyar a otros especialistas de otras áreas, y hacer un poco ese papel de coordinador de los procesos de enfermar de la persona mayor. Yo creo que lo que no podemos hacer en esta mañana, José Antonio, es el demonizar sobre el tema de dejar a los ancianos en residencias. Creo que no todo el mundo pues puede permitirse el tener a una persona cuidando a su padre o a su madre en un momento determinado. Eso yo creo que hay que dejarlo bien claro, porque hay veces que se oye tanto eso de ¡ay, pobrecito, que lo han dejado abandonado en una residencia! Yo creo, ¿verdad, José Antonio, que el abandono consiste en otra historia? Claro, el abandono es no visitarles, el abandono Eso es abandono, exactamente. Yo creo que ese es el quid de la cuestión. Por desgracia, y porque, bueno, y porque ha cambiado también el patrón de estructura social, lo comentamos muy acertadamente, ¿no? La desaparición del pater familias de la etapa romana, ¿no? Incluso los griegos rechazaron la vejez, pero la rechazaron en la Grecia tardía, los primeros tiempos de cuando la Grecia era una monarquía, los asesores del rey era la gerusia, era el grupo de mayores de la tribu. O sea, porque se supone que la persona con experiencia tiene una visión mucho más amplia de los problemas, ¿no? Pero el abandono es más eso, ahí por circunstancias, por lo ideal es que la persona mayor esté en su casa y esté de forma autónoma mientras sea posible. Pero por desgracia, digo, hay veces que, bueno, pues que están en situaciones de dependencia, que el cuidado en el hogar es prácticamente imposible y que requieren un cuidado profesional intenso y 24 horas al día. Entonces, muchas veces es imposible proveer esos cuidados en la casa. Y para eso están las residencias. Ya incluso el Plan Gerontológico Nacional, cuando existía en el año 1990, decía que el anciano en casa mientras sea posible y en la residencia cuando sea estrictamente necesario. Pero bien, una vez que están en la residencia, y que van a estar perfectamente cuidados, porque el nivel de nuestra residencia en España es un nivel alto. Siempre, por desgracia, oímos hablar de las residencias en sentido peyorativo cuando surge el problema, cuando surgen esas residencias clandestinas, cuando surgen ese tipo de sinvergüenzas que hay en todos los gremios, que mal atienden a las personas. Pero el nivel medio en España es magnífico. Otra cosa es que uno deja a su madre o a su padre allí y no sea capaz de ir ni a darle un beso, cuando el mejor regalo que pide un anciano es una muestra de afecto. No piden grandes cosas, piden mitigar la soledad. ¿Qué es lo que más reclama un anciano, por ejemplo, en una residencia? Ya sabemos no estar solo. Es que es así de fácil, porque en la residencia estás acompañado por otras personas, estás acompañado por el personal cuidador, pero hombre, un nieto dando un beso a un abuelo, eso no se puede cambiar. ¿Y qué ocurre cuando no pueden acceder a una residencia o no quieren hacer una residencia y tienen que quedarse o se quedan solos en su casa? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues darles afecto, si es que es tan sencillo como eso. Cuando se hacen encuestas de salud, el término salud, o sea, que todo el mundo lo relaciona con problemas físicos, y le preguntamos a las personas mayores, mire, ¿cuál es su principal problema de salud? Sale la soledad al principio de todas las encuestas. O sea, es que es un problema de salud para ellos. El no sentirse solos, el que no haya nadie que vaya a echar un rato de conversación, el que no los acompañemos al médico, que no los acompañemos al banco, que no los acompañemos a dar un paseo. Esa soledad es la que mina muchas veces la capacidad emocional, por supuesto, de la persona mayor, pero también tiene repercusiones físicas. Sí, deviene en un problema físico el hecho de estar solo, de no tener con quién hablar. Puede afectar, por ejemplo, a enfermedades tipo Alzheimer, demencia, o Parkinson, etcétera. Claro, cualquier proceso degenerativo cerebral en el que intervengan las emociones o en el que intervenga la capacidad intelectual, nosotros lo llamamos cognición. Yo lo que pasa es que suelo evitar ese término para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Pues la persona pierde referencias. Cuando uno está solo en su casa, pierde referencias, pierde la referencia temporal, porque ya te da lo mismo que sea lunes, que sea viernes, que sea domingo. Pierdes la referencia de la hora. Tiende uno a descuidarse un poco. Y muchas veces lo vemos por la monotonía en la dieta. Estas personas mayores que cuando se les pregunta, bueno, ¿y usted qué cena? No, me caliento un vaso de leche y me tomo unas galletas. Unas galletas, leche con galletas, sí. Porque es muy socorrido, porque, bueno, también hay que entender que no quieren complicarse mucho la vida. Y luego a mí me lo dicen,
muchísimas de mis pacientes. Dicen, mire, si yo para mí, me voy a poner un puchero para mí sola. Claro. Porque claro, entonces entramos en dietas monótonas, vemos personas que, bueno, pues que están con déficits nutricionales, siendo personas autónomas que viven solas en sus casas, ¿no? Luego, el no tener ese estímulo de hablar con alguien, que te reorienta en el tiempo, que te dice, no, sí, mira, el domingo venimos a comer y el domingo es pasado mañana. Claro, y que te activa además, es que es fundamental. Y te ilusiona, porque las personas necesitamos proyectos para vivir. José Antonio, como presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, a mí hay algo que me preocupa. ¿Usted cree que el envejecer es solamente un privilegio de los que realmente tienen dinero? Y me explico. Yo veo que hay personas que llegan a unas edades, que tienen unas pagas muy pequeñitas y que de repente llega un momento, como decías Isabel, pues entran en unas demencias, entran en unos Alzheimer, entran en unos problemas dentro de su casa que su familia, pues también por motivos económicos, pues no pueden asumir para el cuidado de esas personas. ¿Usted cree que a mí me da pánico el sentirme, en este momento soy joven, evidentemente, pero digo, llegará un momento en mi vida que yo no tenga dinero suficiente, bueno, para irme a una residencia pero ya y no es que solo me una cuiden? residencia, Silvia, es por ejemplo pagar la comunidad, una propiedad de un anciano, una pareja de ancianos que tenga una casa en propiedad, de repente se enfrenta a una comunidad de vecinos que a lo mejor es pues la mitad de su pensión. Totalmente. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque claro, tú has ido atesorando la luz y el agua. Claro, efectivamente, la luz, el agua, la poquita alimentación que tengas y encima algo que estamos empezando a ver con la crisis, tener que echar una mano a los hijos, que es el otro día Cruz Roja publicaba un informe precisamente de esto, era algo escalofriante, decía que 1 de cada 3 ancianos no encienden la calefacción por falta de dinero, claro, pues se apañan en esas casitas, pues yo qué sé, me imagino que cerrando puertas o no quiero saber el modo, pero que la crisis está encima agudizando todos estos problemas de soledad y de falta de recursos, claro. Pero cuando ya no son viables por sí mismos, ese es el tema. ¿Quién puede asumir el coste del mantenimiento de estas personas? Claro, ahí tenemos un escalón importante en nuestro sistema de cuidados que no es malo, y en nuestro sistema de atención a la dependencia, que es manifiestamente mejorable como todo, pero no es malo. Pero el problema está en el escalón. La persona que está en una situación de dependencia grande y que tiene una situación de dependencia que no le permite ser autónoma, el sistema prevé que se le pueda atender y puede ingresar en una residencia con independencia del tipo de paga que tenga y de la cuantía económica de la misma. Las residencias, tanto las privadas como las privadas concertadas como las públicas, detraen un porcentaje de la pensión con independencia de la cuantía económica. Esa persona sí va a tener garantizada la atención. Los problemas son los casos intermedios. Los casos intermedios con escasos recursos y con no grandes situaciones de dependencia, que tienen que vivir en su casa a cargo de otra persona. Si todavía viven en pareja, pues fenomenal, porque siempre hay uno que va a cuidar un poco del otro, pero quien cuida, que en España se cuida en femenino y singular, cuida a la mujer fundamentalmente, porque los hombres somos peores cuidadores, aparte vivimos menos tiempo, las dos cosas, pero cuida a la mujer y cuida a la mujer sola. Pero tenemos que tener en cuenta que hay una señora cuidando a un señor aproximadamente de la misma edad y que también tiene derecho a tener su artrosis, su tensión alta, su diabetes. Luego tenemos personas cuidando en un sistema de fragilidad, en un sistema de inestabilidad. Y eso también es tremendamente importante. Y esas personas que están en esas situaciones intermedias, que tienen problemas, pero no una gran situación de dependencia como para poder ingresar en una residencia, pues no les llega. A esas es a las personas que no les llega. Y esa es la mayoría, no es la minoría. La minoría son las que están en situación de grave dependencia. Pero esa inmensa mayoría con pensiones muy cortas, que además, como muy bien decía, ahora por las circunstancias económicas tienen que poner dinero y se tienen que llevar a los nietos a comer y tienen que ir por los niños al colegio y tienen que hacer no sé cuánto. Están sobrecargadas. Claro. Están sobrecargadas físicamente, están sobrecargadas emocionalmente y encima con muy pocos recursos económicos.
Doctor, usted que es geriatra, que atiende a personas en consulta, ¿es verdad que existe el mito de que los ancianos son muy quejicosos y que siempre están protestando y que se parecen en ciertas cosas a los niños? Pero en este tipo de cosas se quejan poco, se quejan menos de lo que quizá No deberían. se quejan nada. Mire, en general no se quejan nada. Cuando uno ve, vámonos a lo más común, a la artrosis, que es la patología que tiene el 99% de las personas mayores. Sí. Cuando uno ve esas radiografías con esos huesos deformados, y si esta criatura venía andando, y no se ha quejado, para lo que, vamos, eso se lo ponemos a una persona de 40 años y nos quejamos todo el día. Y nos quejamos, no son quejosos. Y siguen creyendo en las Navidades, siguen creyendo, tienen ese espíritu de los Reyes Magos. ¿Se convierten realmente en niños, José Antonio? No. Yo creo que no son tan niños. Vamos, creo que no son niños en absoluto. Si fuesen niños, serían los niños con una experiencia impropia de un niño. Son fácilmente ilusionables somos fácilmente ilusionables y fácilmente emocionables. La persona mayor vive de sus recuerdos y busca sus afectos. Y tenemos que procurar que además vivan el día a día, porque esos afectos deben ser el diario. Se ilusionan con las cosas que le llegan a uno al alma, que no están en lo material, precisamente. Uh-huh. Yo creo que el mejor regalo para una persona mayor es estar con los suyos y recibir el cariño de los suyos. Y desde luego hay veces que se reivindican y a lo mejor utilizan alguna pequeña queja para reivindicarse. Y me parece muy lógico, claro, porque nos están dando mensajes de otro tipo, no los atendemos. Bueno, pues algunos pueden utilizar alguna pequeña queja, pero no son en absoluto personas en general, ¿no? Luego cada uno es como es, ¿no? Pero en general y en algún momento tendrán claro que sí que para llamar la atención, ni para molestar, no se quejan con motivo. Ya. Doctor López Trigo, hemos querido llamar también al Padre Ángel, porque él está a la cabeza de una de las asociaciones de Mensajeros de la Paz, una de las organizaciones que más piensan precisamente en los mayores. Lo hacen durante todo el año, pero durante estas fechas, concretamente para el día 6 de enero, suelen organizar una recogida de artículos que podemos regalar a los mayores, igual que en muchos sitios pues se hacen campañas del tipo a un juguete, una ilusión. Pues en Mensajeros de la Paz suelen recopilar, pues por ejemplo, las famosas pantuflas. Hay abuelos que siguen fumando y necesitan algún mechero, billeteras, todo este tipo de cosas, colonias, pañuelos, que siempre van a hacer ilusión. Estaba hablando el doctor López Trigo de lo material. Es verdad que lo material, al lado de una caricia de un nieto o de la compañía de un hijo durante horas, no tiene nada que ver, pero siempre es grato, ¿verdad? El día 6 recibir además, algo, sí. Normalmente son regalos necesarios. Sí. Y la labor que hace el Padre Ángel con su Mensajero de la Paz es maravillosa y extraordinaria. El Padre Ángel está con nosotros también. Padre, bienvenido, es la mañana de Federico. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, Padre. Que preparando esa campaña navideña otra vez. Sí, es una campaña muy tierna, es en la que se dice que los mayores también creemos en los Reyes Magos, porque el día 5 de enero también debajo de la cama vamos a poner la zapatilla o el zapato por si los Reyes nos traen algo, y queremos sensibilizar a la gente que además de que los niños también creen en los Reyes, también los mayores creen en los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué necesitan para los abuelos para este día? ¿Qué podemos aportar, Padre? Sobre todo lo que son esos regalos, a veces incluso de niños, eso que decía, que no sea solo una corbata, un frasco de colonia, que es lo más, eso, sino pues juguetes también de mayores, lo que es una billetera, lo que es un mechero, es decir, un llavero, cosas que de verdad hagan ilusión a recordar lo que es la infancia, una infancia que quizás ellos, los abuelos, cuando fueron abuelos, ponían los juguetes o los encargaban para que los pudieran los niños, sus nietos, y ahora de mayores a ellos tampoco les vienen los juguetes, ¿no? Padre, ¿y de qué manera lo podemos hacer? ¿De qué manera la gente que ahora nos esté escuchando podemos colaborar para que ellos vivan los Reyes? Muchos entrando en la página web nuestra de Mensajero de la Paz, en la que puedan aportar alguno de los Reyes, de regalos que se puedan hacer, y sobre todo en las mismas familias, en las mismas casas, es decir, preocuparse que cuando se van a esos grandes almacenes o a esas tiendas a encargar los Reyes para los niños, que se acuerden que en casa
hay abuelos o hay suegros o hay padres que también creen en los Reyes Magos y que les puedan traer algo, ¿no? Pues Padre Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que, aunque haya sido solo una llamada corta, pueda servir para que todas esas personas colaboren en la medida de lo posible con pequeños regalos. Eso que nos decían, ese Cositas pañuelo, claro, la colonia, las zapatillas, para que ellos estén las cómodos en casa, esas batitas. Y, por supuesto, muchísimas gracias al doctor José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que ha llamado la atención sobre esos mayores a los que debemos de cuidar. Doctor, muchas gracias. Nada, encantado. Yo solo, si me permitís medio segundo. Claro. Si alguno nos queda alguna duda de cómo hacerlo bien, desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología hemos hecho una serie de documentos sobre el buen trato a las personas mayores. Y tenemos hecho un observatorio sobre el buen trato a las personas mayores. No nos gusta hablar de maltrato, nos gusta hablar en positivo. Si entran en nuestra página web, es www.segg.es, o sea, Sociedad Española Geriatría y Gerontología.es, verán un documento precioso que se llama Decálogo del buen trato a las personas mayores. Perfecto. Pues ahí queda. Perfecto. Son 10 reflexiones para cuidar muy bien a nuestros mayores. Perfecto. También quiero dar las gracias, por cierto, a nuestra compañera Juani Loro, presentadora, ustedes la conocerán aquí en el radio del programa Palabras Mayores, y al grupo Senda, que está haciendo una estupenda labor editorial y también de campo, una tarea de campo, un trabajo de campo, por ayudar a difundir todos esos problemas que tienen las personas mayores, los abuelos, los viejos, que muchos de ellos sí que les gusta que les llamen así. Hacemos una pausa, vamos a escuchar a María Jesús Navarro, que nos trae una receta con almejas. No sé cómo está el precio. No lo sé, pero las almejas están buenísimas. Sí, bueno, eso es cierto. Pero antes, si quieren escucharnos con claridad, 91 567 18 76 es el teléfono al que pueden ustedes llamar si quieren hacerse con la radio de Libertad Digital, esa blanca, ese pequeño transistor tan práctico y que, por cierto, los reyes también pueden traer a nuestros abuelos. Pausa y terminamos el programa de hoy con esa receta. Es Radio. Felices fiestas. Navidad. 15 días para engordar con todo tipo de celebraciones. Prepárate para atacar a los michelines con Simbioline Quemagras. Con 2 cápsulas al día ayudarás a quemar la grasa del abdomen y las cartucheras y a no asimilar hasta el 30% de las calorías procedentes de los carbohidratos. Simbioline Quemagras te ayudará a perder peso de forma natural. Simbioline Quemagras, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.